Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué Poder?, el podcast de la energía de ISA Intercolombia y Fundación Barco. Yo soy Teo Robledo y así como los cables conducen la corriente eléctrica, yo estaré conduciendo este viaje por el maravilloso mundo de la energía, ese en el que viven Eloísa Latorre y sus amigos. Les recuerdo que ¿Qué Poder?, el podcast de la energía, es un viaje de emociones en el que exploramos la relación entre dos términos fascinantes, energía y educación. Buscamos de manera sencilla, conversada y práctica facilitar la comprensión y promover la apropiación social del conocimiento en relación al mundo de la energía. En este viaje nos encontramos con Julio. Julio trabaja con la Escuela Momo, que trabaja con la metodología del circo, ha trabajado y ha apoyado la creación de contenidos para colegios como Cosmo School en el momento corporal, pero quién mejor que él para presentarse y decirnos quién es y qué hace. Contanos quién sos, qué haces en tu día a día. Gracias Mateo. Yo soy Julio, como bien lo decía, soy profesor, mi formación es docente, también soy politólogo, pues digamos, y siempre todo el tiempo estoy utilizando el tema de educación y política para la transformación, y en Circo Momo, digamos que es el centro de experiencias donde trabajamos, hacemos muchas cosas a través de lo corporal. Entonces utilizamos el teatro, el circo social como la posibilidad para la transformación de realidades de los chicos y las chicas en la ciudad de Medellín y en otros territorios de Colombia y en varios escenarios en los que hemos estado. Este es un podcast de la energía. ¿A vos qué te da energía para hacer lo que haces en tu día a día? Caminar. Me gusta mucho caminar, y eso me genera mucha digamos, energía. Estar en una aula de clase, estar en el aula de clase me llena de muchísima pasión, y eso me permite ahí como conectarme y sacar la chispa para acompañar a los niños y las niñas y a los adolescentes con los que trabajo. La pregunta obligada en este podcast para vos, ¿qué es la energía? Fuerza. Para mí es la posibilidad de mover muchas cosas. Eso es la energía. Durante varios años, la Fundación Barco y ISA Intercolombia hemos acompañado a algunas escuelas donde están los profes que nos están escuchando, los niños y las niñas, la comunidad educativa, con experiencias escolares. Esas experiencias se han compuesto antes de unos kits que incluían unos cuadernos. Ese cuaderno después migró y se enriqueció con experiencias. Después no hubo cuadernos y ya solo acompañamos las escuelas con experiencias que son experimentos relacionados a la energía, y digamos que aparecen como algunas veces personas que todavía añoran el cuaderno como la herramienta normal que conocemos, y son como que no ven todavía la opción tan clara de implementar otro tipo de experiencias en el aula. La pregunta que vamos a abordar con Julio ¿es posible una educación sin cuadernos? Y vos me decías ahorita que tenés como 3 adjetivos para los cuadernos. Hablemos un poquito de eso. Vale, vamos a utilizar, yo digo, el cuaderno es una herramienta que se hace, digamos, posible trabajar con ella en el aula de clase, pero yo quiero hablar del cuaderno como una posibilidad de analizarlo dentro de 3 ideas. El primero, el cuaderno como gestor de aprendizaje, el cuaderno como generador de conflicto y el cuaderno como generador de regulación. Son cosas que me parece que son claves para entender qué pasa con los cuadernos en los espacios, en las experiencias, en las horas de clase, cuando los profes se enfrentan a esos niños, se enfrentan a esas realidades educativas, y el cuaderno cómo se convierte ahí en una herramienta para hacer muchísimas cosas. Entonces empezamos uno a uno. Listo. Yo quiero dar, digamos, una idea, profes, a todos los que nos escuchan, y es cómo el cuaderno hoy hay una posibilidad a través de ella del tema de la regulación, Mateo, porque es que cuando tenemos un cuaderno, ¿cierto?, estamos trabajando todo el tiempo con los estudiantes en las aulas de clase, en los espacios de aprendizaje, utilizando el cuaderno como una forma para mantener un orden en el aula de clase, ¿cierto? Entonces, a través de esa idea de transcribir, de pasar lo que está en el tablero al cuaderno, se forma de cierta manera la idea de que el chico tendría que mantenerse todo el tiempo en esa relación, observar el cuaderno, transcribir lo que digo acá, y eso de cierta manera genera un disciplinamiento, es decir, que el muchacho no se pare del puesto, que el muchacho no se mueva, que el chico o la chica esté plenamente sentado en ese espacio, haciendo para que ese momento que a veces para los profesores se vuelve muy difícil, que es no hacer ruido. Porque el profesor dice todo el tiempo, no hagamos ruido, estamos escribiendo, les voy a hacer el dictado. Entonces ahí, cuando empieza el dictado o cuando empieza la transcripción de tablerados
al cuaderno es cuando de una u otra manera el profe genera control en ese espacio. Entonces digamos que a veces el docente utiliza esa estrategia de utilizar el cuaderno como una manera para mantener al grupo calmado. Y ahí es una cosa que parece a mí un poco que podríamos analizar en las aulas de clase, y es la necesidad del movimiento. La necesidad del movimiento en ese lugar, en ese momento en el que los chicos hacen que el aprendizaje pase por el cuerpo, ¿cierto? No es todo el tiempo entonces. ¿De qué vale, Mateo? Yo quiero un ejemplo. Poner acá un experimento escrito en el papel cuando no voy a llevarlo a la realidad, ¿cierto? Y eso pasa mucho en nuestras instituciones educativas hoy, en los espacios en los que estamos, y es que llenamos y llenamos y llenamos y llenamos cuadernos, pero no le damos la verdadera realidad a lo que se está trayendo. A veces también el tema de la regulación del cuaderno es, si tenés un cuaderno completo, si tenés un cuaderno lleno, entonces ese cuaderno implica que sos un buen estudiante, y eso no siempre es garantía, porque un cuaderno, por más lleno que esté, si no se vuelve a él, si no se entiende lo que está ahí plasmado, termina siendo únicamente una experiencia de regulación. Puede que sea muy buen documentalista el chico o la chica, Sí. sea muy bueno guardando información, pero tal vez, le pasa a mucha gente que hace documentales, pues no entiende el tema y entrevista a expertos y demás. Vos ahorita ponías un ejemplo muy interesante y una realidad, y es que al estar concentrados en el dictado, en la transcripción, pues el niño está conteniendo una energía. En términos energéticos podríamos hablar de la represa. Está llenando de esa represa de agua, de agua, de agua, y es en el descanso donde sale toda esa... Exacto. Es el momento del recreo, del descanso, donde el chico, como está todo el tiempo conteniéndose en ese lugar, está ahí porque no puede expresarse, porque no puede moverse, porque no puede relacionarse con el otro, entonces de manera directa, ¿cierto? Entonces llega luego al momento del descanso, suena el timbre, es una cosa, los profes mismos lo saben, cuando suena el timbre, cuando suena la campana, donde hay campanas en el momento, entonces sale el chico y sale desbordado. Y ahí nos genera una cosa y empiezo a hablar del conflicto, ¿cierto? Y es por la posibilidad de cuando el chico sale del salón, llega al recreo, y esa relación con el otro, como no se ha hecho desde lo corporal una acción en el aula de clase, porque todo el tiempo estás en el cuaderno haciendo cosas, llega el momento donde se genera el conflicto y donde esa relación corporal se ve disminuida, digamos, de una manera cercana, porque siempre se busca es que los estudiantes, perdón, siempre buscan es tratar de jugar, pero son juegos bruscos, es decir, no es juego donde se entiende la realidad, o sea, el tema en la corporalidad en general, hay lo que llamamos proxemia, ¿cierto? Y es la posibilidad, yo estoy en este espacio, tengo mi espacio privado, tengo mi espacio público, tengo mi espacio social, ¿cierto? Pero ellos siempre todo el tiempo están en esa realidad de estar encima del otro, y eso nos lleva a conflictos, porque entonces es el choque, es el usted me pegó, él es me jaló el pelo, lo que está pasando, y es por esa situación, porque en el aula de clase la posibilidad de interactuar se disminuye al tener el cuaderno como el único elemento para realizar una actividad del día a día en la escuela. Ese conflicto también, cómo se vive internamente en el cuerpo. Una de las preguntas que planteé para esta conversación es el aprendizaje, o al menos así me lo enseñaron cuando yo hice teatro, cuando no pasa por el cuerpo realmente no se aprende. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando esa tensión está siempre en la mano, está siempre en mejorar la caligrafía? De hecho, pues antes se usaba tanto el cuaderno que la gente era experta en caligrafías. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Sí, ahí hay una dificultad grande, y es cuando el cuerpo no está en constante interacción, y lo decía ahorita un poco, y es que el estudiante siempre se va a sentir, digamos, como reprimido al momento de expresarse, y es ahí donde es la necesidad, y siempre no, ahorita yo creo que se le está dando más interés a la corporalidad entre los procesos escolares, y es porque si no se pasa por el cuerpo, si no se entiende, si ese aprendizaje, digamos, no está direccionado a una intencionalidad del movimiento, entonces ahí el chico, digamos, como que se empiezan a generar las barreras. Hoy hablamos en el proceso educativo no de dificultades, sino de barreras para acceder a, ¿cierto? En esa medida, cuando el chico no tiene, los chicos en general no tienen la posibilidad de interactuar, de hacer ese aprendizaje vivo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a evidenciar un poco de barreras que empiezan a construir dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Y que empiezan a construir dificultades de relacionamiento, porque no está siendo
eficaz ese proceso que está haciendo, porque solamente nos está quedando plasmado en el cuaderno. Yo quiero anotar otra cosa, lo que implica también el cuaderno como conflicto en el aula de clase, y es lo que pasa, como tenemos la idea que el chico debe estar al día, según lo que el profesor diga, entonces salen los famosos conflictos en los grupos de WhatsApp con las familias. Entonces la familia llega y dice, me pasas por favor la hoja de tal cuaderno, de tal materia, y entonces dice otra familia, no vamos a pasarla esta vez, pero ¿por qué no me la pasan? Usted está, y empezamos a generar... Ay, no estaba enterado de eso, de ese nivel. Sí, empezamos a generar esas situaciones como me pasa el cuaderno, entonces todas las noches o las noches en las tardes, dependiendo por las jornadas de los chicos, llegan las familias a que los desatrasen, y en algunos momentos en los grupos, en los equipos, empieza el conflicto, entonces... Este es mala persona porque no me lo prestó, entonces donde el profesor va, el profesor dice, pues todo el tiempo el profesor tendría que estar pendiente todo el tiempo a que le den respuesta, para dar respuesta a los estudiantes, ¿cierto? A las familias, pero cuando no se presenta la posibilidad de que el cuaderno se pase a través de la fotografía de lo que me quede atrasado, porque además es eso, o sea, hay que estar al día. ¿Cierto? Usted tiene que estar al día para ser un buen estudiante. En la misma página, literal. Hay que estar al día en la misma página, todo el mundo escribiendo lo mismo, y cuando no tenés lo mismo, entonces ya empieza el conflicto. O como se desatrasó, entonces está en la lógica, es mal estudiante porque no tiene, digamos, un cuaderno completo. Es ahí donde yo siempre he dicho que la posibilidad de tener un cuaderno al orden del día termina siendo, en muchos de los casos, un conflicto, tanto para el estudiante, tiene que estar al orden del día, pero también para las familias cuando ese orden del día no se da porque el estudiante quedó atrasado. Yo quiero, bueno, con lo que vos decís me acordé mucho cuando yo estaba en primaria, que era literalmente si uno faltaba porque le daba gripe o cualquier cosa, era que alguien le prestara el cuaderno y uno se desatrasaba, literalmente el ejercicio como medieval de los copistas, copiar, simplemente, y no los conceptos que se abordaron, sino lo que se escribió en el cuaderno. Y también quiero plantear que empecemos a abordar la idea de, no porque a mí me enseñaron así, esa es la única forma que existe en la educación. En estos días veía una noticia o un dato histórico que decía que en algunos colegios de Medellín, en principios del siglo XX, mediados, estaba mal visto por la élite el sudor, porque estaba relacionado a las acciones del campo. Entonces, de hecho en algunos colegios prohibieron que en los descansos los niños corrieran, para que no sudaran, porque estaba pues como mal visto. Eso ahora nos parece absurdo. Tal vez, y la pregunta es, en algunos años nos parecerá absurdo ese tema de llenar cuadernos o incluso los cuadernos mismos como herramienta de aprendizaje. Bueno, el cuaderno, no sé si pasará un momento de absurdo. La idea es que tener un cuaderno sí puede ser una posibilidad, pero dependiendo la idea que se le da. Es decir, un docente puede utilizar un cuaderno, pero no con la idea. Conozco procesos donde en una clase se entrega un documento para que se transcriba, ¿cierto? No tiene sentido, ¿cierto? La idea es que el cuaderno sirva como un elemento para anotar puntos claves, ideas claves, palabras claves, notas chéveres, digamos como pequeños tipsitos que le den al estudiante la posibilidad de mantener, porque también es un asunto relacionado con los procesos de pensamiento, ¿cierto? Y con todo el tema de los dispositivos básicos de aprendizaje, atención, percepción, memoria, y aquí es importante cuando el cuaderno se convierte también en una experiencia metacognitiva, es decir, la posibilidad de yo ir al cuaderno y hacer que esto que tengo acá en mis notas, en mis notas propias, tenga la posibilidad de interiorizarlas y en esa medida de expresarlas. No sé si en algún momento el cuaderno dejará de utilizarse como una forma, pero sabes una cosa, Mateo, que yo creo que es también en temas de las edades, porque esa idea de cuaderno, y vuelvo a lo que decía antes, de idea de control, solamente se da de manera muy, muy clave en procesos de educación básica, de primaria y de secundaria. Es porque a veces al estudiante de otras experiencias universitarias el cuaderno no se le revisa, ¿cierto? El cuaderno no tiene esa posibilidad o cualquier persona en una oficina o a un empresario, el cuaderno no se le revisa. ¿Por qué es a los niños? ¿Cierto? ¿Por qué es a esos peques que están en el espacio del aula de clase? ¿Cuál es la idea? Si ahí en ese momento de vida es donde debería haber mayores experiencias para fortalecer la creatividad, para fortalecer la imaginación. La autonomía. Exacto. Y la autonomía, es decir, ¿qué quiero escribir? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es mi forma? No tendría necesariamente que ser lo que el docente me dice, sino cómo yo entiendo eso. Entonces hago el dibujito,
¿cierto? Hago el logo de algo que me parece a mí que lo puedo representar, un asunto de la asociación, ¿cierto? Y es la posibilidad de construir. Yo considero que el cuaderno no perderá vigencia, ¿cierto? Pero sí considero que es importante que nos pensemos dentro de los procesos escolares que esos cuadernos, más que una posibilidad de control, deben ser los aliados. Que los chicos y las chicas tengan, cuando se acerquen al cuaderno, diga, sí, uy, mi cuaderno lo que pasa es que ahorita lo dividen por áreas, pero chévere que fuera un cuaderno para escribir de todo, ¿cierto? Pero que no se convierta únicamente en esa acción reguladora. Yo digo, no perderá vigencia, sí debemos digamos, de retransformar esa idea inicial de cuaderno para que sea un muy buen aliado en el proceso. Pienso en este momento, por ejemplo, lo que tiene que ver con los viajeros que llevaban como sus libros de crónicas y demás, o los expedicionistas que llevan sus bitácoras. Por ejemplo, son muy famosas la de Celestino Mutis en la expedición botánica, donde dibujaban la matica, tomaba una nota. No se cambia solo de tratar de cambiar nombres, de cambiar cuaderno por bitácora, sino como dotar de sentido ese cuaderno, porque también lo decías que es una posibilidad creativa en el aula de clase, para que tenga más sentido, para que no sea, de hecho eso venía hasta traumas, porque en los cuadernos dejaba la profe la nota de no hizo esto, entonces le vamos a mostrar el cuaderno a mi mamá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dotamos de sentido esta herramienta que finalmente todas las herramientas se siguen usando y una no quita la otra? Sí, además se dice, pues el cuaderno está atrasado, entonces el tachón rojo, listo. Cosas ahí que uno al final dice, pues, no tiene sentido que se le ponga, digamos, en la dificultad a los estudiantes en la idea de mantener un cuaderno en orden. Quiero contar una experiencia hace muchos años, cuando era peque y cuando estudiaba, teníamos un cuaderno de religión, ¿cierto? Y el cuaderno de religión, la primera parte era pues todo el tema del concepto teórico de la religión, en este caso, pues, de la que en algunos momentos en Colombia en los cursos educativos se enseña, ¿cierto? Y en la parte de atrás los evangelios. Y el cuaderno se utilizaba, pero digamos, no era importante el contenido del cuaderno, sino era si era bonito. O sea, si estaba decorado, si tenía florecitas, si tenía cositas. Y al final siempre es una pregunta que siempre me he hecho, es decir, ¿esto qué sentido tuvo? ¿Cierto? ¿Cuál era la reflexión a partir de ese tema que nos querían presentar? Y siempre lo hacían ver, era como un cuaderno que se viera bonito. Y el cuaderno cuando se ve bonito, entonces es mejor presentable. Vos podés ver, Mateo, muchas familias cuando presentan, miren sus cuadernos y muestran los cuadernos y como es bonito, es validado. Si no tiene ese criterio, si tienes estas hojitas acá porque el chico corporalmente, quiero volver a esto, porque el chico corporalmente está en movimiento constante, pero si tiene las hojas dobladas, es un cuaderno que no está bien visto. Por tal razón, es mal estudiante, dicen, y no es un criterio. No es un criterio importante. Y aquí es un punto clave que yo quiero dar también, es por ejemplo, cuando nuestros chicos tienen algún tipo de trastorno, ¿cierto? O algún tipo de discapacidad. El cuaderno no termina siendo para ellos una forma para hacer que su aprendizaje sea, digamos, funcional. Un caso con un chico con una discapacidad física, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que este chico que tiene una discapacidad física y que su motricidad fina tiene dificultades al momento de hacer la escritura, si no es capaz, ¿cierto? Si esa posibilidad, si en la institución educativa no existen los adaptadores para poder agarrar el lápiz, entonces el cuaderno termina siendo ¿qué? Un invalidador de su proceso. No sabe, entonces dicen muchos en la idea. Entonces, eso es una cosa, es un tema muy interesante. Yo sé que los profes están pensando mucho en esto que estamos diciendo y que es importante reconfigurar las prácticas para todos los procesos. El chico con TDAH, por ejemplo, va y escribe y luego entonces en su proceso que está dando ya no está escribiendo aquí, se pasa de hoja, es decir, todo el tiempo está haciendo otras interacciones y entonces, como no lo hizo, como el profesor dijo, termina siendo un cuaderno mal elaborado. Y ahí es donde empezamos a generar barreras para la participación. Y ahí no estamos creando escuelas inclusivas, estamos creando escuelas que estén generando todo el tiempo dificultades porque el cuaderno no está bien presentado. Pienso en lo que tiene que ver con también que dentro de los cuadernos está como validada solo la escritura como opción para tomar registro. Es como listo, copien, escriban, transcriban, hasta en las universidades, que lo mencionaste ahorita, es como las notas, pero si alguien, y aquí hablamos un poco de las formas en las que aprende cada uno, a mí se me facilita muchas veces mejor dibujar un diagrama, hacer un dibujito, habrá alguien que sepa de música y escribiendo una partitura sobre algo que pensó en ese momento, se acordará más fácil
cómo también empezar, listo, si tenemos cuadernos, pero si alguien quiere hacer dibujos, pintar, porque muchas veces como no está prestando atención, si no está escribiendo literalmente lo que el profe está diciendo, no está prestando atención, como qué mensaje dar ahí. Yo pienso que la idea es que, repito lo mismo, o sea, el cuaderno termina siendo a veces el elemento regulador. Yo quiero un ejemplo para tratar de explicar es cómo hacer otras cosas donde el cuaderno no sea utilizado. Quizás pueda dar respuesta a eso, ¿cierto? Y hay una cosa que en educación llamamos transversalizar, es decir, varias áreas se suman a un propósito. Y estábamos trabajando en algún momento el tema del relieve, ¿cierto? Y en el tema del relieve estábamos trabajando un tema relacionado también con el cuerpo desde las partes del cuerpo. Y en ningún momento el cuaderno fue elemento para entender ni el relieve, ni tampoco para entender el cuerpo, o el cuerpo. Entonces lo que hacíamos con los chicos y con las chicas, esto fue en una institución educativa acá en Medellín, lo que hacíamos era utilizar el cuerpo propio para entender el relieve. Entonces, por ejemplo, decíamos a los chicos que los senos, si lo relacionamos con el relieve, era una montaña, ¿cierto? Y que si utilizábamos el tema de la panza, de la barriga, como le queramos llamar, era un valle, ¿cierto? Pero que si utilizábamos estas dos partes para analizar esto, las dos partes del cuerpo, entre montaña y montaña pasa un valle, ¿cierto? Entonces mira que el aprendizaje es experiencial y es la posibilidad de entender eso. A los profes en los lugares en los que están ustedes ubicados en estos momentos, me subo a la montaña y miro el horizonte, entonces miro por allá que hay una cantidad de montañas, entonces asumo que es una cordillera y no necesito todo el tiempo de utilizar el cuaderno propiamente para dar la idea o asumir que es el proceso de aprendizaje. Con eso sí fue muy bonito porque ellos interactuaron y ellos reconocieron que a través de su corporalidad, que a través de entender su cuerpo como una forma de relacionamiento, se está adquiriendo aprendizaje de dos áreas, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿cierto? Y una cosa donde se transversaliza para poder entonces fortalecer ese aprendizaje y que se haga mucho más cercano así. Quiero irme con las áreas más duras y que tal vez los profes podrían ver como más abstractas y es, no, yo estoy en matemáticas o estoy en, bueno, física tiene que ver mucho con el cuerpo también, pero de pronto geometría. Y para mí el cuerpo no tiene nada que ver porque esos son conceptos abstractos o tal vez un profe dice como, güey, pucha, quiero, pero es que mi contenido es tan abstracto que no sé cómo hacerlo, como qué recomendación darles. Sí, y hay una cosa que es clave y es decir, dentro de los procesos escolares, profes, hay una palabra que yo utilizo mucho, quizá en ocasiones sea complejo de entenderla, pero es desacomodarnos. Nosotros hoy nos tenemos que desacomodar de esas formas que tradicionalmente hemos enseñado y tener el cuerpo siempre como una posibilidad grande de relacionamiento. Por ejemplo, en todo este tema de geometría y demás, entonces uno va a trabajar vértices y todo esto, ángulos y todas estas cosas. Cuerpo, un ángulo, ¿cierto? Pongo las manos, utilizo esto, me abro de pies, utilizo, digamos, la posibilidad corporal para explicar eso que está pasando. Ya en el momento podemos utilizar el cuaderno para que el chico, en esa abstracción que tuvo, en esa metacognición que hizo a través de todo este proceso, pues escriba lo que se comprendió, ¿cierto? A través de esas ideas que al estudiante de manera autónoma le genera poder hacerlo. Yo pienso, Mateo, que hay una cosa que utilizamos, que se está utilizando ahorita mucho, y es tener apertura. Los docentes hoy debemos tener apertura para que muchas de las ideas que nos están presentando, diseño universal del aprendizaje, todo este tipo, digamos, de situaciones, permitan que cualquier clase, independiente de la que sea, por más abstracta que sea, va a tener la posibilidad de generar, digamos, una transformación dentro del aula de clase y no solamente el cuaderno como una forma única para utilizarlo. Entonces, ¿es posible una educación sin cuadernos? Totalmente posible. En estos podcasts siempre les dejamos un reto, una misión puntual, un recomendado a nuestros oyentes, que son padres, maestros y maestras, e incluso los niños y las niñas. ¿Qué reto le querés dejar a nuestros oyentes? El reto es disfruten muchísimo, gocen muchísimo y siempre, siempre, siempre en cualquier experiencia que el cuerpo esté presente, que la relación corporal esté presente y que tengan la posibilidad siempre de relacionarse de manera cordial con los otros a través de cualquier experiencia en lo que se dice. Yo creo que eso es uno de los retos grandes que tenemos, es cómo convertir el aula de clase en un espacio
de experimentación, de relaciones con los otros. En una palabra, ¿con qué emoción quedas después de esa conversación? Con alegría, sí. Bueno, la alegría es una Sí. sensación, una emoción que produce mucha energía. Cuando uno está alegre, irradia esa energía, esa luz y demás. Para seguir emocionándonos, explorando y aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la energía, no se pierdan los demás episodios que tenemos para ustedes y sigan el rastro al maravilloso mundo de Loisa La Torre y sus amigos, que tiene un universo de experiencias para que hagamos de la energía un tema poderoso en el aula y en la comunidad educativa. Nos vemos. Esto es Que Poder, el podcast de la energía de Intercolombia y Fundación Barco. Muchas gracias, Julio. Con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes y bueno, buena energía para todos y para todas. Nos vemos.